Grabando. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a seguir con el tema que estuvieron viendo el martes, que eran reacciones de óxido-reducción, y vamos a empezar, que ya les habíamos anticipado varias veces en otras clases anteriores, cuando preguntaban si ustedes podían determinar si una reacción ocurría o no ocurría. Entonces nosotros les decíamos que las reacciones se las dábamos nosotros, pero que en un momento ustedes iban a poder predecir si esas reacciones no ocurrían o no. Y es ahora donde vamos a empezar a practicar eso. Ya lo empezaron a ver el martes, vamos a seguir hoy. Para eso vamos a hacer algunos ejercicios. Yo ahora les voy a copiar. Acuérdense que no aparecen los subíndices y los supraíndices acá. Este no lo tiene en ningún lado, es uno que preparamos para ahora. Muy sencillo igual. Eh, ¿Qué dice? Utilizando los dúos de pares redox que se presentan en condiciones estándar, escriba, utilizando 3 renglones, la ecuación iónica neta de la reacción espontánea que podrá suceder entre los pares de cada dúo, ¿sí? Entonces, ahora en este ejercicio no vamos a determinar en realidad si una reacción ocurre o no. Acá ocurre porque tenemos las dos especies del par redox de cada uno de esos dúos. Entonces no vamos a tener que determinar la espontaneidad. Lo que sí vamos a tener que hacer es como determinar quiénes van a ser los reactivos y quiénes van a ser los productos. Entonces, para eso nos vamos a basar en la tablita que tienen ustedes en el apéndice, en la página 388. Ah, mira, hoy se ve hasta la hoja que pongo acá. No, está Genial, impecable. El enfoque es exacto. qué maravilloso. Bueno, entonces en esta tabla tienen los potenciales estándar de reducción, ¿sí? De algunos pares redox. Fíjense que dice potenciales estándar de reducción. Y todas estas hemireacciones que están escritas acá, están escritas en el sentido de la reducción. Eso quiere decir que los electrones siempre están sumados de la doble flecha a la izquierda, o sea, del lado de los reactivos, ¿sí? Esas serían todas las hemireacciones de reducción. Primero les aparece el par redox, acá arriba lo tienen, yo no lo mostré, pero primero les aparece el par redox, después la hemiecuación de reducción del par, y después el potencial de reducción, ¿sí? De ese par. Entonces, por ejemplo, si miran, no sé, hay una de las primeras que aparecía, era el cromo 3 pasando a cromo sólido, ¿sí? La tienen que buscar porque cromo aparece varias veces, ¿sí? Acá tienen de cromo 3, del catión cromo 3 al cromo sólido, del catión cromo 3 a catión cromo 2, y me faltaría una, no la estoy viendo, de cromo 2 a cromo sólido, bueno, no está, o no la veo. Esta tablita es eh, no están todos los potenciales, son los más comunes los que vamos a usar acá. Después hay tablas que son más extensas. Acá solamente nos vamos a manejar con esta tablita. Bien, y fíjense que están ordenados acá, del de mayor potencial de Está un poquito reducción, más abajo del cromo 2, cromo 3, Euge. cromo 2, cromo Ah, 3. ahí te pasaste Acá, una acá parte. está. Me parecía que lo teníamos. Sí, sí. Lo había perdido. Bien, gracias. Bueno, y estas hemireacciones están ordenadas, si ustedes se fijan, del de mayor potencial y baja hasta el de menor potencial de reducción, ¿sí? El potencial de reducción lo podemos pensar como las ganas que tiene una hemireacción de ocurrir, de reducirse. Entonces, si yo miro acá arriba, el que tiene o sea, si tiene un potencial más alto, tiene más ganas de reducirse, si tiene un potencial más bajito, tiene menos ganas de reducirse, ¿sí? Entonces, vamos a empezar voy a copiar los datos del problema que pegué ahí.
que decía, utilizando los dúos de pares redox que se presentan en condiciones estándar, escriba en las tres renglones la reacción espontánea. Entonces, tenemos dos dúos que son los que me dan, ¿sí? El primero es catión cromo 3 más, cromo sólido, y el segundo, estoy en el dúo 1, ¿no? Es catión níquel 2 más, níquel sólido, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar los potenciales de reducción de cada uno de estos. Tenemos el cromo, el par 3 más cromo sólido, el potencial es menos 0,74. Entonces acá el potencial va a ser menos 0,34 voltios. Y el del segundo, catión níquel 2 más níquel sólido, acá, menos 0,25. Bien. Y eso corresponde los potenciales corresponden a las hemireacciones, esas de reducción. Esas serían las dos hemireacciones. Bien, entonces, hay uno, como habíamos visto, que va a tener mayor potencial de reducción y otro va a tener un menor potencial de reducción. Los voy a marcar acá, a ver si las puedo marcar con fibrón. Teníamos el níquel acá y el cromo acá abajo. Fíjense que los tenemos. El catión níquel 2 más, níquel está más arriba, el cromo 3 más cromo está más abajo, ¿sí? Entonces, siempre el de más arriba va a tener mayor potencial de reducción. Igualmente los copiamos, no tenemos los números. Pero eso quiere decir que el par que está más arriba, que sería este, que tiene un potencial de reducción más grande que este, va a tener mayor fuerza para reducirse. Entonces, vamos a determinar que el que tiene Profe, mayor, ¿sí? el de arriba igual no sería menos 0,74 en vez de 34. Ve lo mismo, o sea, está más abajo, pero... Ah, más arriba. Espérate. Abajo, No sé, perdón. capaz que se me cruzaron los renglones. Espérate. Cromo 3 más. Sí, perdón. Menos 0,74. Acá. Dije menos 0,74 y anoté 0,34. Qué mal que está. Creo que sí. Muy noviembre, perdón. Y muy temprano. No, Gracias, no, no sé. Matías. Para mí, no, el problema para mí es que es noviembre, no que es temprano. Bueno, entonces, menos 0,25 voltios es más grande, igual, que el menos 0,74 de arriba. Entonces, el de mayor potencial se va a reducir y este que está acá arriba, que tiene el menor potencial, se va a oxidar, ¿sí? O sea, vamos a tener, esta va a actuar como una hemiecuación de reducción y esta una hemiecuación de oxidación. Por lo tanto, si la voy a plantear como una oxidación, la tengo que dar vuelta, porque en este sentido está en el sentido de la reducción. Entonces, cuando haga los tres renglones, como me pedí ahí, voy a copiar la de reducción tal cual está, y la que va a actuar como una ecuación de oxidación la tengo que dar vuelta. Entonces tengo que poner primero el cromo sólido acá, bien. Y ahí
las voy a sumar, ¿sí? Serían los tres renglones, el primero, el segundo y el tercero sería la suma de estos dos. ¿El tema cuál es? Que acá tengo un inconveniente. Tengo que el catión níquel 2 está tomando 2 electrones y el cromo, cuando se oxida, libera 3 electrones. Entonces me quedaría como un electrón boyando solo por ahí, ¿sí? Y eso no puede ocurrir. Los electrones intercambiados siempre tienen que ser los mismos. Entonces, si acá, en esta M reacción, tomo una determinada cantidad de electrones, acá tengo que los que se liberan tienen que ser tomados también. Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a multiplicar las dos de mis reacciones por algún número, una o las dos, lo que me convenga, para que esos electrones intercambiados sean iguales. Entonces, si acá tengo 3, acá tengo 2, puedo multiplicar todo esto por 3 y toda la de arriba por 2, y de esa forma tenemos 6 electrones intercambiados. 6 se toman, 6 se liberan. Entonces me quedaría. Y ese 3 afecta a todo, obviamente, ¿no? Entonces voy a tener 3 cationes níquel. Y acá, en general, ponemos una simple flecha. Para decir si es simple o doble, necesitamos ver la constante que tiene asociada esta reacción, que eso no lo vemos acá. Entonces directamente tomen como que si las reacciones estas las estamos planteando como espontáneas, que tienen simple flecha. Bien. Una vez que terminamos de determinar que los electrones intercambiados son los mismos, ¿sí? Ahí podemos simplificar. Entonces me quedaría como la ecuación iónica neta, eso que me pedía, que sea esto de acá abajo. Bien. Vamos al segundo dúo, que sería el dúo 2. Tenemos, Profe, ¿sí? ¿qué había dicho que significaba las siglas E y N del enunciado? Ecuación iónica neta. Ah, perfecto. ¿Sí? Igualmente siempre por ahí les dicen plantear la reacción que ocurre o plantearla utilizando los tres renglones. Iónica neta, no recuerdo si lo usamos mucho, ese término. Pero bueno, significa eso, ecuación iónica neta. Bien. Bueno, entonces los pares del segundo dúo serían estos dos. Busco los potenciales. ¿Sí? Las ecuaciones iónicas netas las van a tener ahí escritas. Igualmente, fíjense que si no las miran, las pueden escribir igual, porque tienen el catión hidrógeno más los electrones que me da de hidrógeno, ¿sí? Y este iría a hierro sólido. Bien, bueno, nos vamos a la tablita. Eso yo lo escribí, pero bueno, lo pueden buscar acá, es lo mismo, ¿no? Bien, tenemos esta que tiene una particularidad, que yo no lo había dicho antes, pero bueno, justo acá apareció. Esta es mi ecuación de reducción del catión hidrógeno, tomando los electrones y pasando a dihidrógeno, tiene un potencial de 0. A partir de esta, que está asignada como 0, se comparan con todos los demás, o sea, esto se determinó acá como que era 0, y después se comparan con los demás hemireacciones, y se fijan si tiene un potencial más grande o más chiquito que esa del dihidrógeno, del catión hidrógeno dihidrógeno. O sea, esto es arbitrario, o sea, suma esta como 0 y después se comparan. Bien, entonces tenemos esta que es de 0 y la otra que era de hierro 2 a hierro sólido, que es esta, que el potencial es menos 0,44. Vamos a copiar.
Entonces, habíamos dicho que el de mayor potencial va a actuar como en mi ecuación de reducción y el de menor potencial en mi ecuación de oxidación. Entonces, cuando se oxida, ¿sí? Recuerden que cuando se reduce, toma los electrones, cuando se oxida los libera. Entonces, copiamos esto tal cual está. Y la otra la copiamos pero dada vuelta. Bien, sumamos. Y acá los electrones intercambiados ya son iguales, ¿sí? Son 2 que se toman, 2 que se liberan, por lo tanto, no tengo que multiplicar esas m ecuaciones por ningún número, directamente los sumo. Y ahí me quedarían esas m ecuaciones. Bien, esto era más o menos como para tomar, empezar a ver estas reacciones de oxidorreducción. Y ahora vamos a sí, meternos un poquitito más en ver qué pasa si yo tengo dos reactivos y esas reacciones son espontáneas o no, ¿sí? Si hay una reacción, si la reacción ocurre espontáneamente o si no ocurre. Entonces, para eso vamos a combinar dos ejercicios, que es el ejercicio 3 del tema 10. Vamos a bueno, sería el ejercicio 3 del tema 10 y el ejercicio 16 de la página 361 del libro. Y acá no es ninguno de los dos, está un poquito combinado, igual se lo pongo acá. Bien. Entonces, en este ejercicio me va a dar una serie de dos sustancias o mezclas y lo que tenemos que determinar es si ocurre o no una transformación espontánea, ¿sí? Si ocurre o no la reacción. Y que si la reacción transcurre espontáneamente, la tenemos que representar, así con los tres renglones o no, vemos si no es redox, la planteamos en un solo renglón. Entonces, vamos a empezar a mostrar algunas de estas combinaciones. Entonces vamos a empezar con la primera. Yo las voy a copiar así puedo cerrar el Word que tengo abierto. Esas serían las combinaciones y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo primero que tenemos es el magnesio sólido más agua. Y tenemos que determinar si ocurre o no ocurre reacción y si ocurre esa reacción hay que ver qué nos da como producto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero, lo más fácil es fijarse si puede ser una reacción tipo ácido-base, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Acá no nos podemos inclinar por el ácido-base porque tenemos una sustancia simple. ¿Qué pasa con la sustancia simple? Que si se van a combinar,
una M de magnesio, ¿no? Que si se van a combinar, sí o sí tienen que cambiar su número de oxidación. Entonces, tipo ácido-base no puede ser, ¿sí? O sea que nos tenemos que ya pensar que si va a ocurrir algo, esa reacción va a ser de tipo óxido-reducción. Entonces, vamos a plantear una propuesta. Y después nos fijamos según los potenciales si la propuesta que estamos haciendo puede ocurrir o no puede ocurrir. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es una propuesta y después, analizando los potenciales, nos fijamos si eso puede ocurrir o no. ¿Por qué digo una propuesta? Porque, como les decía recién, al ser el magnesio una sustancia simple, si algo le va a pasar al magnesio, tiene que cambiar el número de oxidación y tiene una sola posibilidad para cambiar el número de oxidación, que sería pasar de magnesio sólido a catión magnesio más 2, ¿sí? Y acá tenemos un potencial de menos 2,34 voltios, ¿sí? Entonces yo voy a proponer que si al magnesio le va a pasar algo, ese magnesio se va a tener que oxidar. Entonces, mi propuesta es que el magnesio se tiene que oxidar. Acá, en la propuesta, propongo una oxidación. Y si el magnesio se va a oxidar, necesito que algo del agua se reduzca. Entonces me voy a buscar alguna de las ecuaciones del agua donde el agua se reduce. Y acá la tenemos, ¿sí? El agua alguno de los elementos del agua se va a reducir. En este caso, sería de esos elementos del agua sería el hidrógeno, que pasa de +1 a 0. Pero, como está involucrado todo, la M reacción de reducción sería esta que está acá, ¿sí? Entonces tengo 2 aguas más 2 electrones, de hidrógeno más 2 oxidrilos, menos 0,84 sería el potencial. Entonces lo voy a copiar. Y el potencial es menos 0,84 voltios. Me olvidé el voltio arriba. Bien, por lo tanto mi propuesta es que este se reduzca. Bueno, esa es la propuesta. Ahora me voy a fijar qué pasa con los potenciales, ¿sí? Los potenciales tengo que el de arriba es el más chiquitito. Este es el más chiquitito. Y este sería el más grande. Por lo tanto, yo estoy proponiendo que el de menor potencial se va a oxidar y el de mayor potencial se va a reducir, que es lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Que el de mayor potencial se reduce y el de menor potencial se oxida, ¿sí? Eso es lo que tenemos en cuenta para ver si la reacción ocurre o no. Y en este caso coincide, ¿sí? El de menor potencial se oxida y el de mayor potencial, la propuesta que hice es que se reduzca. Por lo tanto, esa ecuación va a ocurrir, esa reacción va a ocurrir, ¿sí? O sea que esto sí va a ocurrir. Está bien esa propuesta que hice, por lo tanto puedo sumar acá. ¿Sí? Si no, no puedo sumar porque la reacción no ocurre, pero en este caso decimos que sí. Entonces tengo 2 electrones acá, directamente sumo, no tengo que multiplicar por nada. Entonces me quedaría el magnesio acá ya si son iguales los puedo ir simplificando.
voy a probar otro más. Vamos a probar el cromo ahora con agua, en vez de magnesio con agua, cromo con agua. Bien. Y acá estamos como en la misma situación. ¿A qué me refiero con la misma situación? Que tenemos el cromo, sustancia simple. Si algo le pasa al cromo, se va a tener que oxidar, porque reducir no se puede reducir más. Entonces se va a tener que oxidar, va a tener que cambiar su número de oxidación. Entonces, nos fijamos en el cromo. Tenemos varias opciones para el cromo. ¿Por qué varias opciones? En realidad dos. Porque podemos pasar de cromo sólido a cromo 2+, o podemos pasar de cromo sólido a cromo 3+. Entonces, si yo estoy pensando que se tiene que oxidar, lo que está más abajo tiene mayor probabilidad de oxidarse. Entonces, bueno, pueden copiar las dos o pueden copiar una sola, ¿sí? Como quieran. Entonces va de cromo, yo voy a copiar solamente de cromo a cromo 3, pero pueden poner las dos si quieren. Entonces, el cromo pasaría a cromo 3+. El potencial era menos 0,74. Y acá estamos en la misma situación del agua que tenemos arriba. ¿Por qué? Porque si propongo que se va a oxidar, necesito a alguien que se reduzca, o sea que propongo esta misma que había dicho acá arriba del agua. Y mi propuesta es que esto se reduzca. ¿Qué pasa con los potenciales? ¿Cuál es más grande? Este es más grande, el de abajo es más chico, o sea que tengo acá el más grande y acá el más chiquitito, ¿sí? Cuando me fijo cómo me queda la propuesta con los potenciales, me queda que el que se oxida, el que yo estoy proponiendo que se oxide tiene el mayor potencial, y el que yo estoy proponiendo que se reduzca tiene el menor potencial. Por lo tanto, esto así como está, no va a ocurrir, ¿sí? O sea que si yo pongo cromo en agua, eso no va a reaccionar. Magnesio en agua sí, cromo en agua no. Y ahí se dan cuenta de, por ejemplo, cuando hablan de que vamos a cromar una pieza metálica, en parte porque el cromado evita que se produzcan procesos de oxidación por estos motivos. Uno lo puede visualizar desde este punto de vista. Bien. Pruebo ahora con cromo más ácido sulfúrico. Bien, entonces, vuelvo a fijarme. Para el cromo vuelve a pasar lo mismo. Si algo le va a pasar, se tiene que oxidar. Tengo dos posibilidades para el cromo. Pongo acá la otra si quieren, así. Me quedan las dos opciones. ¿El P qué significaba, profe? La letra P. ¿Esta? Sí. Ahora queda una propuesta. Ah, Es perfecto. lo que yo estoy proponiendo que pase, ¿no? En realidad no. A ver, no lo tienen que plantear así como lo estoy planteando yo. Yo lo estoy planteando así para explicarlo. Si después ustedes quieren plantear las reacciones directamente y no poner propuesta,
Yo porque lo hago de esta manera me resulta más fácil, pero lo pueden plantear como ustedes quieran. Como les resulte más fácil. Bien, y la de cromo... A ver, es menos... Bien. Entonces acá va a pasar lo mismo. Voy a tener esas dos en mis reacciones, la de cromo. Esas son las que yo propongo que se pueden oxidar. Y me voy a buscar alguna de ácido sulfúrico. Tendré que encontrar por acá. ¿Sí? Tengo la del ácido sulfúrico, potencial 0,20. Entonces, la copio. Entonces, acá me encontré con dos que tienen la posibilidad de oxidarse. Son las dos que encontré para el cromo. Y la del ácido sulfúrico que tiene un potencial de reducción de 0,20. Entonces, me fijo de esa propuesta. Los dos que propongo que se oxiden tienen un potencial más chiquitito que el que propongo que se reduzca. O sea que este tiene un potencial más grande y este más chiquitito. De los potenciales de reducción, cuando tengo estas dos posibilidades, voy a buscar siempre el que sea para oxidación, el que sea más chiquitito de todo. Entonces voy a elegir este que está acá, ¿sí? El de menos 0,74. Si bien los dos podrían ocurrir, porque fíjense que los dos son más chicos que el de reducción, que el de la M ecuación de reducción, es más probable que ocurra el que tiene un potencial más chiquitito, ¿sí? Entre las distintas opciones de potenciales de reducción, cuando pienso en la oxidación, el más chiquitito de todos es el que va a ocurrir. Y si tengo varias opciones de reducción, el más grande de todos es el que se va a reducir, ¿sí? Entonces, entre posibilidades de oxidación busco el más chiquitito, entre posibilidades de reducción busco el más grande. En este caso tengo uno solo de reducción. Pero bueno, si hubiera distintas opciones, elijo el más grande. Bien, entonces, acá tengo el de menor se oxida, el de mayor se reduce, o sea que esto ocurre. Bien, entonces si esto ocurre lo puedo sumar. Tengo 3 electrones acá, 2 acá, por lo tanto esto hay que multiplicarlo por 2 y esto por 3. Entonces me quedaría. Entonces ahí me quedaría la ecuación iónica neta escrita. No puse los electrones, ya como me di cuenta que acá tenía 6 y acá tenía 6,
Se pueden poner y después tachar, pero siempre tienen que estar tachados porque tengo lo mismo de un lado que del otro. ¿Sí? ¿Lo ponen o no? Bien, vamos con otro más. Nitrato de plata. Más cobre sólido. Bien. Siempre igual, ¿sí? Si tenemos alguna sustancia simple, no tengo otra que esa sustancia, ese elemento que pertenece a la sustancia simple, se va a tener que oxidar sí o sí, o reducir según, ¿no? Lo que se puede hacer, pero bueno, en este caso los metales sí o sí los tengo que oxidar. Entonces, ya ahí, para plantear, siempre planteo la oxidación del metal. Entonces, el cobre lo voy a tener que oxidar. Buscamos el potencial. Y después me fijo, en este caso, para la plata, ¿sí? Para el catión plata. Entonces vamos a buscar acá. Este lo escribí porque me lo acordaba, de memoria, el potencial, por eso no lo busqué. Pero bueno, lo buscan, el del cobre. ¿Sí? Lo usamos mucho, por eso. Algunos potenciales, que son los que más usan, se los van a acordar de memoria después de tanto usarlo. Bueno, y la plata. La tenemos acá. 0,8. 0,8, ¿sí? 0,799 tenemos acá. Pero bueno, sí, siempre 0,8. Bien, entonces ahí tenemos el de la plata que vamos a proponer que se reduce. Bien. Otra vez analizamos. Este es el que yo propongo que se oxide. Este es el que yo propongo que se reduzca. Este es más chiquitito que el de acá abajo. Por lo tanto, el de menor potencial propongo que se oxide, el de mayor potencial propongo que se reduzca. O sea que esto sí va a ocurrir. Entonces ahí sumo. Dos electrones, un electrón. Esto lo multiplico por 2. Y ahí me quedaría la ecuación planteada. ¿Sí? Bien. Ahora me quedan dos más. Tengo hidróxido de cobre 2 más ácido clorhídrico. Uso. Y me fijo si ocurre o no reacción. Bien, acá el tema es que antes de pensar en una óxido-reducción, acá no tenía otra opción, ¿sí? Porque tenía algo que estaba como sustancia simple, entonces no podía pensar en un ácido base. Pero acá ya tengo dos sustancias, o bueno, acá tengo una mezcla, una solución, que sí tienen propiedades ácido-base. Entonces, siempre, cuando tengo una de estas
mezclas, voy a pensar en la posibilidad de ácido-base. Si la posibilidad de ácido-base no encuentro nada, me fijo si puede haber algo de tipo de óxido-reducción, ¿sí? Pero en este caso tenemos acá un hidróxido. Acá tenemos un ácido. Por lo tanto, esa reacción sí va a ocurrir, pero no me estoy fijando ya en si es de óxido-reducción, sino que me estoy fijando que es de tipo ácido-base. Entonces, recuerden el doble desplazamiento, entonces vamos a conservar la doble oxidación. Bueno, ahí no se ve bien. Nos faltaría balancear, ¿sí? Tenemos 2 cloros de este lado, acá tenemos uno solo. 2 acá. Acá tenemos 4 hidrógenos y 2 oxígenos, entonces acá iría un 2 para el agua también. Bien, y la última que tenemos sería dióxido de silicio más ácido clorhídrico. Bien. Me fijo si tengo alguna posibilidad ácido-base. Esto sería un óxido ácido. Esto es un ácido. O sea que ácido-base no va a ser, ¿sí? Me fijo si encuentro el dióxido de silicio en alguna de las hemireacciones que están acá. Si hacen un recorrido rápido, el dióxido de silicio no lo van a encontrar. Por lo tanto, ¿sí? Acá directamente vamos a terminar y decir que no reacciona. Bien. Bueno, ahora cualquier cosa me van frenando, ¿eh? Si tienen alguna duda o algo, yo no pregunto a cada rato, porque si no es molesto, pero para ustedes, no para mí. Pero cualquier cosa, acuérdense, me van frenando si hay algo que no está claro. Bueno, lo que tenemos que ver ahora, que las voy a copiar, este sí es un ejercicio del libro. El ejercicio 3 de la página 361. ¿Qué me dice? Demuestre para condiciones estándar, y ahí cambié el orden porque tiene el A y el B, si el cobre metálico, que el cobre metálico no se disuelve en solución acuosa de ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, vamos a tener, ¿sí? En el B, que el cobre sólido no se disuelve en ácido clorhídrico acuoso. O sea, básicamente, ¿qué me está diciendo? Que tengo que demostrar que el cobre sólido con ácido clorhídrico no reacciona, ¿sí? Eso es lo que tengo que demostrar. Bueno, ¿cómo lo voy a demostrar? Igual que estuvimos haciendo con las otras opciones, que en realidad tenemos que predecir si ocurrió o no. Acá tenemos que demostrar que el cobre no reacciona con ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a proponer, nos fijamos, si se disuelve, lo que tendría que ocurrir
sería que el cobre sólido tendría que pasar cobre 2 más 2 electrones y si este es el que se va a oxidar, voy a necesitar a alguien que se reduzca. Entonces, ¿quién va a ser? Ahí vamos a poner el cation hidrógeno. Este tenía un potencial de 0,34 y este tenía un potencial de 0 voltios. Entonces, yo estaría proponiendo que este se oxida y este se reduce, ¿sí? Pero cuando miro los potenciales, este potencial es más grande que el de abajo, ¿sí? Por lo tanto, esa reacción no va a ocurrir. ¿Sí? No ocurre. ¿Por qué? Porque el potencial de lo que yo estoy proponiendo que se oxide es más grande de lo que del que estoy proponiendo que se reduzca. Bien, pero sí me dice que ocurre reacción entre el cobre, o sea, la sustancia cobre o cobre metálico, que sí se disuelve en solución acuosa de tricloruro de hierro y en solución acuosa de ácido nítrico. Entonces, que el cobre sólido se disuelve. Y acá cuando dice se disuelve, estamos pensando en se disuelve químicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una reacción mediante la cual el cobre que estaba sólido va a pasar a formar parte de ese elemento cobre de una solución como catión cobre 2. Entonces me dice que en tricloruro de hierro y en solución de ácido nítrico sí se va a disolver. Bien. Entonces, ¿qué tendríamos que pensar? Que si el cobre, o acá lo podemos haber pensado también en vez de hacer la propuesta, que si el cobre sólido se va a disolver, el potencial 0,34, que es el que yo propongo que se oxide, para estos dos pares que tengo acá, el potencial va a tener que ser mayor a 0,34 para que estos dos se puedan reducir, ¿sí? Acá lo mismo, lo podemos haber pensado de esta manera. No se disuelve, entonces tenemos que decir que el potencial de reducción del par ese cobre 2 cobre sólido tiene que ser más grande que los que yo que propongo que se va a reducir para que esa reacción no ocurra, ¿sí? Lo pueden pensar de las dos maneras, o así con palabritas o directamente haciendo las propuestas. Bien, en este caso lo pensamos distinto y dijimos, bueno, si el cobre se va a disolver, este potencial que yo propongo que se oxide tiene que ser más chiquitito que el que propongo que se reduzca. Por lo tanto, el que se reduzca tiene que ser mayor a 0,34. Entonces me voy a la tabla y me fijo qué posibilidades tengo para el tricloruro de hierro y el ácido nítrico, ¿sí? Entonces tendría para el hierro, en realidad puedo analizar varias cosas acá. Tricloruro de hierro tengo el hierro 3 que pase a hierro sólido con un potencial de menos 0,036. Lo voy a anotar directamente los pares, así no tenemos que poner tantas cosas, ¿no? Del hierro 3 al hierro sólido, el potencial es menos 0,036 voltios. O sea que ahí este potencial es más chiquitito que el 0,34. Por lo tanto, eso que habíamos propuesto que tenía que ocurrir, de acá no me serviría. Me fijo si hay algo más con hierro 3. Entonces me fijo acá y tengo uno que pasa de catión hierro 3 a catión hierro 2. Y el potencial es 0,77. Por lo tanto,
este que pasa de hierro 3 a hierro 2, tiene un potencial de 0,77 voltios. Este sí me serviría, ¿sí? Este no, pero este me sirve para lo que yo estoy pensando. Y el del ácido nítrico, tengo dos opciones. Tengo el ácido nítrico, que pasa a monóxido de nitrógeno, ahí se ve mal, pero bueno, se los voy contando. Tiene un potencial de 0,96 y el ácido nítrico que pasa a dióxido de nitrógeno con un potencial de 0,81. O sea que esos dos me servirían, ¿sí? Miren que lo voy a anotar. El par ácido nítrico, monóxido de nitrógeno y que tiene un potencial de 0,96. Y el ácido nítrico pasando a dióxido de nitrógeno, potencial de 0,81. ¿Sí? Ahí, en realidad pueden ocurrir los dos, ¿sí? Porque los dos son más grandes que el 0,34 que habíamos propuesto antes. Pero ¿qué pasa? Profe, ¿Sí? en el tricloruro de hierro, ¿no me puedo fijar en el anión cloruro? Sí, No. dale, vamos. Sí, sí, lo vemos. Termino esto. Yo tenía la Entre misma estos duda. dos, los dos van a ocurrir. Lo que pasa que este, como tiene un mayor potencial, ¿sí? Va a ser más probable. Vamos al anión cloruro. O sea, yo tenía la misma duda, si por qué elegimos el hierro, digamos, el par con el hierro. Bien. Este se va a oxidar, ¿sí? Entonces tengo que buscar algo que se reduzca. Entonces yo tengo que reducir el anión cloruro. Reducir el anión cloruro quiere decir que le tengo que reducir su número de oxidación. O sea, lo tengo que reducir más. Por lo tanto, lo puedo ver de dos maneras. Primero, que lo tengo que encontrar a la izquierda del par. Acá, ¿sí? Lo tengo que encontrar en algún lugar donde el cloruro aparezca acá. Ahora buscamos, ¿sí? O busquen si lo encuentran. Y además, también lo puedo pensar como que necesito una especie de cloro para que se pueda reducir, ¿no? De cloro, donde el número de oxidación sea menor a -1, ¿sí? O sea que tendría que aparecer un cloruro o un cloro -2, -3, menos algo. ¿Existe el cloro -1, -2, menos algo? No, yo ¿Más no lo encontré. chiquito que -1? No. Entonces, si lo pienso de esta manera, ya sé que esto no puede ocurrir. Y si lo pienso de esta manera, que el cloruro se tiene que reducir, o sea que lo tengo que encontrar de la parte izquierda del par, ¿sí? Porque si yo lo voy a reducir está acá y voy a encontrar el producto de este lado, si buscan acá, en ninguna parte, o sea, les aparece el cloruro, pero de la derecha, ¿sí? Que quiere decir que este cloruro se puede oxidar, pero no lo estoy tratando de reducir, ¿sí? Entonces lo busco, lo busco, lo busco, acá aparece otra vez, pero de la derecha, ¿sí? Y sigo buscando, y en ninguna parte me aparece el cloruro de la izquierda, lo cual está bien, porque no tengo ninguna especie, y acá no lo encontré, en la tabla. No tengo ninguna especie que del cloruro que tenga un número de oxidación menor que -1. Pero está bien la duda, porque sí, yo la verdad que no lo aclaré, y en realidad, bueno, no lo aclaré porque ya lo tenía así como en la cabeza, pero bueno, no lo dije y está bien la pregunta, ¿sí? Entonces, en realidad ahí me tengo que preguntar, cuando veo todo esto, quién se puede reducir, quién se puede oxidar, y después, bueno, comparo esos potenciales. Bueno, este ejercicio me parece súper importante porque muchas veces
y ojo con esto que voy a decir porque ocurre bastante. A veces preguntamos y decimos, a ver, acá estamos haciendo solamente una predicción de si ocurre o no una reacción. Estamos en la primera clase de óxido-reducción, pero acuérdense que nosotros todos los temas que ya vimos siempre los vamos integrando con los nuevos que vamos a dar. Entonces, yo podría decir, supónganse, voy a hacer un problema acá, me lo voy a inventar mientras estoy hablando, ¿no? Yo voy a decir que tengo 88 gramos de cobre sólido que los pongo en contacto con 2 litros de solución de ácido clorhídrico 0,3 molar. Los pongo en contacto, escuchen lo que estoy diciendo, ¿no? Tengo 88 gramos de cobre sólido, lo pongo en contacto con 2 litros de solución de ácido clorhídrico 0,3 molar. ¿Qué masa de producto se forma? ¿Sí? Entonces acá, este ejercicio es bien fácil de resolver porque tengo cobre sólido con ácido clorhídrico. ¿Qué masa de producto se forma? Ninguna. ¿Sí? No se forma producto. ¿Por qué? No se forma producto porque el cobre con ácido clorhídrico no reacciona. ¿Sí? Entonces, a veces solemos tomar estos ejercicios, ¿sí? Y fíjense, por eso decía cómo lo redacté. No dije, tengo 88 gramos de cobre que reaccionan con 2 litros. Yo puse, tengo 88 gramos de cobre que se ponen en contacto con 2 litros de solución de ácido clorhídrico. O sea, tengo acá el cobre y acá el ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Están en contacto? Sí, pero van a estar así toda la vida porque no van a reaccionar. ¿Sí? Entonces, ¿qué masa de producto se forma? Ninguna. Y ojo, otra cosa que hemos visto en los exámenes, la respuesta es esa, no se forma masa de producto, punto. Si no reacciona, no hay masa de producto. Se quedan como con esa sensación de que no demostraron que sabían calcular cosas, sabían hacer cálculos estequiométricos, entonces muchas veces encontramos, no se forma masa de producto porque el cobre con el ácido clorhídrico no reacciona. Pero si reaccionara, y ahí tiran una reacción hipotética de qué pasaría si reaccionara y cuáles serían los productos. Si no se forma masa de producto, no se forma, punto. Termina ahí el problema, ¿sí? Por eso nos detuvimos un ratito en ver qué pasa con el cobre, si se disuelve o no se disuelve con ácido clorhídrico, porque muchas veces cuando tienen un ejercicio no miran la espontaneidad de la reacción. Entonces, desde hoy hasta los siguientes ejercicios que veamos, siempre tenemos que ver si lo que nos están diciendo que se pone en contacto reacciona o no reacciona. Y eso nos vamos a dar cuenta por si tiene propiedades de ácido base o si no tiene propiedades de ácido base, nos fijamos en óxido de reducción. Bien. Bueno, nosotros estuvimos viendo, hasta recién, bueno, lo vieron en la clase del martes, yo no lo aclaré, que cada vez que yo escribía un potencial le ponía como un cerito arriba. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el potencial de reducción del catión cobre, el cobre sólido, yo puse potencial estándar de reducción, ese cerito sería el estándar, 0,34 voltios. Creo que, no sé si en alguna vez de todo lo que hablé hoy dije potencial estándar, dije el potencial es, pero bueno, en realidad es el potencial estándar de reducción. ¿Y a dónde veo el estándar? Veo que tiene este cerito acá arriba, ¿sí? Este cerito acá arriba me está mostrando condiciones estándar. Esas condiciones estándar implican que si tengo algo que está en estado acuoso, la concentración es 1 molar, y que si tengo algo que está en estado gaseoso, que no sería el caso, ¿no? Pero la presión sería 1 atmósfera, ¿sí? Entonces, si yo tengo
está en mi ecuación escrita así como está, y me dice que está en condiciones estándar, quiere decir que tengo una solución 1 molar de catión cobre 2 más, y de esto, bueno, nada, porque esto está sólido. ¿Sí? Sí, ¿Era la eso? temperatura 25 grados centígrados. Sí, en realidad ahí tenemos, la podemos ir, claro, ¿verdad? En este caso, eso no se lo tienen que acordar porque se los dice acá, ¿sí? Que está 25. Profe, o sea que el anterior, el que dijo usted, no estaba en condiciones estándar, el ácido clorhídrico. Este de acá, no. Y Y ahí ahí vamos a puede ver ser cómo que está. reaccionen. Ahora vemos. Ahora vemos. Pero primero Está, tenemos que está ver. buena tu pregunta, pero tiene una justificación. Tú tranquila. Ahí vamos. Bien, ahí justo con la pregunta me dan pie a lo que yo quería decir. No siempre vamos a tener las soluciones en 1 molar y no siempre vamos a tener las temperaturas en 25 y no siempre vamos a tener las presiones de los gases a una atmósfera. Entonces, ¿qué hacemos si se nos presenta un caso como el anterior que decía que el ácido clorhídrico era 0,3 molar? Bueno, para eso tenemos una ecuación, que es la ecuación de Nernst. Algunos la llegaron a ver en la clase de los martes y otros no, según el grupo, pero no importa. Para los que no vieron, se las presento acá. Ecuación de Nernst los chicos, ecuación de Nernst. Bien, ¿está? Y esta ecuación, la forma original es la que les voy a escribir acá, que es que el potencial, y ahí no le puse el cerito. ¿Por qué? Porque es en condiciones no estándar. Va a ser igual al potencial en condiciones estándar menos RT, ¿sí? Sería el potencial en condiciones no estándar es igual al potencial en condiciones estándar menos R, que es una constante, la temperatura, N, que es el número de electrones intercambiados, y F, que es la constante de Faraday, por el logaritmo natural de el cociente, el Q de reacción, que sería el cociente de reacción. ¿Se acuerdan que ese Q no estaba en equilibrio, sino que eran las concentraciones o presiones reales o de trabajo o actuales o como quieran decir, pero no son las de equilibrio? Como nosotros en general seguimos trabajando a 25 grados centígrados, ¿sí? O sea que la temperatura la seguimos manteniendo a 25. El R es una constante. La constante de Faraday también es una constante, todo esto es una constante. Y esta parte no sé por qué, pero bueno, cambia de logaritmo niperiano a logaritmo base 10. Si yo tengo en cuenta estos 3 factores, y hago este cambio, el cambio de logaritmo de natural a base 10, lo puedo expresar de otra manera más fácil para el cálculo y más rápido, ¿sí? Que es que el potencial en condiciones no estándar es igual al potencial en condiciones estándar menos 0,06, que es el resultado de todo esto, ¿no? Ese 0,06, sobre n, ese no lo puedo poner bajo esa nueva constante porque este n va a ir cambiando según la reacción, la de mi reacción, por el logaritmo base 10 del Q de reacción, ¿sí? Entonces, en general, la ecuación de Nernst que usamos es esta, que está un poquitito simplificada, que me sirve solamente para los 25 grados centígrados, pero bueno, no importa porque la vamos a usar así. Si queremos cambiar la temperatura, bueno, habría que usar esta que está acá, pero si no, con esto estamos bien. Bien, entonces, ¿qué pasaría? Ahí vamos a la pregunta que me habían hecho, ¿no? Pero ¿qué pasaría si acá digo, bueno, el catión cobre 2, en vez de ser 1 molar, bueno, yo digo que la concentración de ese catión cobre 2,
se me ocurre, no tiene que ser así, es 0,01 molar. ¿Sí? Se me ocurre a mí, 0,01 molar. Entonces pregunto, ¿cuál sería el potencial de reducción para esa es mi reacción si en vez de tener el catión cobre 2 como 1 molar, lo tengo como 0,01 molar? Bueno, hago que el potencial en condiciones no estándar es igual al potencial en condiciones estándar menos 0,06 sobre n, ¿sí? Acá el n va a ser 2, ¿sí? Sobre 2, por el logaritmo del q. ¿Y cuál sería el q? Bueno, es lo mismo que hemos visto en las clases anteriores. Sería la concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico, en este caso es sólido, no lo pongo, dividido concentración de reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es el del cobre 2 más, elevado a la 1, ¿sí? Entonces, este potencial es 0,34, esta concentración es 0,01, por lo tanto, que si hacen el cálculo, eso les va a dar 0,28 voltios. ¿Sí? Bien. Si volvemos al anterior que yo había hecho, probemos por las dudas. Tengo el potencial, ¿sí? O sea, el cobre. Vamos con este primero. Tengo el ácido clorhídrico 0,3 molar. Eso lo que implica es que la concentración de oxonio va a ser igual a 0,3 molar. Acá hay una simplificación que la concentración, o sea que los oxonios acá no los vamos a encontrar como oxonios, los vamos a encontrar simplificados como catión hidrógeno, ¿sí? Entonces, la concentración de catión hidrógeno sería 0,3 molar. Entonces, si yo quisiera calcular, y esto tiene un potencial estándar de 0 voltios. Si yo quisiera calcular esto, tendría que hacer el potencial en condiciones estándar igual el no estándar igual al de condiciones estándar menos 0,06 sobre 2 por el logaritmo del Q, que sería la presión del hidrógeno dividido la concentración de los cationes hidrógeno al cuadrado. ¿Sí? Esta, si no me dice nada, la puedo asumir como una atmósfera. Este era 0,3 molar. Y este es 0 voltios. Bien, podemos calcular eso. Fíjense qué interesante que nosotros podemos observar que un medio ácido o un medio básico puede modificar de alguna forma el potencial de reducción de cualquier especie química. Esta es una justificación muy interesante a la hora de analizar lo que es un fenómeno de polución actual como la lluvia ácida, para que se den una idea. Por otro lado, si ustedes necesitan ver qué es lo que sucede cuando cambia la temperatura, además del medio de reacción, nosotros podemos variar según nuestra necesidad el potencial de reducción para los fines prácticos que necesitemos en ese momento.
Bien. Si yo entonces puedo como asegurar de que si mi Q es más grande que mi K de equilibrio, el potencial nuevo, digamos, que tengo va a ser menor que el de estándar, por el tema del logaritmo y el signo, todo eso. A ver otra vez, sí, hay que analizarlo matemáticamente, pero ahí me perdí un poco. El Q, si es mayor. El Q es mayor que el K. Lo que pasa es que acá no tenemos la K para comparar. Claro, no, sería que el Q sea mayor que 1, básicamente. Para que me dé positivo el logaritmo o negativo. Gerardo, no sé, yo me mareé un poco. Porque no, Ahí habría que ver para cada caso en particular cómo se te va a ir modificando el potencial de la especie química que vos necesitas trabajar, porque está bien lo que vos estás planteando. Si yo modifico el Q, si aumento el Q, ¿qué quiere decir? Que de alguna forma estoy generando el producto, y si estoy generando el producto tengo que ver si la especie se me va a reducir más fácilmente o no. Entonces, si vos estás pensando que aumenta el Q, de una u otra forma estás favoreciendo de alguna forma el proceso de reducción. No sé si me explico. Claro, porque estaría aumentando el producto al aumentar el Q. ¿Lo ves mejor? Sí, 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 sí. bien, acá, respecto a lo que habían preguntado antes, si seguía siendo no espontánea, si cambiamos acá la concentración, acá calculamos el nuevo potencial. O sea que acá, volví acá donde habíamos hecho la predicción de que el cobre no se disuelve con ácido clorhídrico, acá en vez de 0 tendríamos menos 0,03 voltios. O sea que básicamente la empeoramos, ¿sí? Porque antes comparábamos el 0,34 al 0 y acá, pero podría ser, ¿sí? O sea, esa pregunta está muy buena porque según, acá estamos muy lejos, de 0,34 a 0. Pero supónganse que tenemos, no sé, de 0,34 a 0,36. Bueno, ahí está muy cerquita. Manejando las concentraciones, yo podría hacer que una reacción que en condiciones estándar no es espontánea, si le cambio las condiciones, volverla espontánea. Claro. ¿Sí? Pero Por tiene que estar más ejemplo, cerquita. un ejemplo típico es, por ejemplo, cuando vos querés atacar un metal seminoble como la plata metálica, eh, con ácido nítrico. Vos fíjate que los potenciales son muy, muy semejantes. Por ejemplo, con ácido nítrico concentrado, o sea, bien fuerte, los potenciales son muy parecidos. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y tengo que, como recién les contaba Euge, tengo que ver una estrategia para generar la espontaneidad en ese proceso. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? O modificando las concentraciones y o modificando la temperatura. Generalmente, cuando uno aumenta la temperatura, favorece los procesos de reducción, para que se den una idea. Bueno, entonces, ya con en mente esta ecuación de Nernst, vamos a hacer unos ejercicios más que tienen que ver obviamente con esto que acabamos de ver. Dice, demuestre si las siguientes afirmaciones son o no correctas. Un electrodo de dihidrógeno a presión unitaria y pH 3 posee un valor de potencial de reducción de menos 0,18 volts. ¿Sí? O sea que ahí aparece un potencial ya que no está en condiciones estándar. ¿Sí? Fíjense que ahí les dice que tiene un potencial
No les aclara que es estándar, le dice que es menos 0,18 voltios. Bien, Justamente entonces, porque les está dando el medio. bien, entonces, para que les digo qué ejercicio es. Bueno, me parece que es de la página 13, bueno, lo tengo bien anotado. De la página 361 del libro, el ejercicio 6. El ejercicio 6 es seguro, pero no sé si es de esa página. Sí, sí, es de esa cosa. ¿Es de esa? Ah, bien, gracias, porque no lo tenía bien anotado. Bueno, entonces vamos a la que me dice que demuestre si el electrodo estándar, perdón, el electrodo de dihidrógeno a presión unitaria y pH 3 posee un valor de reducción de menos 1,18. Entonces el electrodo sería el de catión hidrógeno, dihidrógeno. ¿Sí? Eso me di cuenta porque me dice electrodo de dihidrógeno y cuando me aclara ahí el pH me doy cuenta que tiene catión hidrógeno. ¿Sí? Entonces me dice que es la presión del hidrógeno, dice unitaria, o sea que sería una atmósfera, y después me dice que el pH es 3. Entonces, primero me tendría que fijar cuál sería la concentración de acá. pH es el menos logaritmo de la concentración de oxonio, que, como ya les digo, no van a encontrar los oxonios en la tablita de potenciales de reducción, sino que van a encontrar el catión hidrógeno. Pero bueno, asuman que cuando lo buscan es lo mismo, ¿sí? Entonces, en este caso, la concentración de oxonio sería 10 a la menos 3, sería, me quedo muy apretado, un poco abajo, 0,001 molar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que plantear la ecuación de Nernst, que sería la presión del hidrógeno dividido la concentración de los cationes hidrógeno al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este N sería 2. El estándar sería 0 voltios. Este sería una atmósfera y este que está acá abajo sería 0,001 y bueno, y acuérdense, está al cuadrado. ¿Sí? Entonces hay que hacer ese cálculo y fijarse si coincide o no con el menos 0,18. A mí me dio lo mismo, ¿sí? O sea que demuestra si son o no correctos, o sea que esta sería correcta. Ese es otro errorcito que solemos ver en los distintos tipos de evaluaciones. Ustedes demuestran numéricamente y se olvidan de poner correcto. Por ahí no vamos a pelearnos demasiado si ponen verdadero o falso, pero si a nivel, digamos, formal, si la consigna es colocar si es correcto o incorrecto, correspondería poner lo que la consigna del problema les pide. Bien. Y en el B dice, el electrodo de dioxígeno a pH 2 es más oxidante que el electrodo de dioxígeno, también, bueno,
presión es 1 atmósfera, a pH 3. Entonces ahí me tengo que ir a fijar el electrodo de dioxígeno. Me voy a buscar la tablita. De la regla. Tengo acá el electrodo de dioxígeno. Fíjense que tengo dioxígeno, tengo cation hidrógeno, por lo tanto ahí va a estar afectado por el pH. Y como resultado, bueno, tendría agua. El potencial es 1,23. Voy a copiar esto, si no me... Bien. Entonces me dice que si está a pH 2, es más oxidante que a pH 3. Y acá voy a Profe, hacer como una... Sí, agarramos este oxígeno, dioxígeno porque está medio acuoso, ¿no? Porque abajo hay otro, aparece el otro, pero está medio básico. sí, ya sé por Vos qué decís, tenés por este. cuidado en qué medio estás trabajando. Si vos, por Claro. ejemplo, estás trabajando, te dicen que el pH es 2, pH 3, vos tenés un medio ácido o, o básico, ¿qué te parece? Ácido. Entonces, ¿cuál de las dos vas a elegir? Claro, el que elegimos. El que, claro, no sé si lo ves mejor. Claro, sí, buenísimo. Bueno, y vamos a explicar un poquitito qué sería esto de oxidante o... porque dice es más oxidante, no dice el potencial de reducción es mayor o menor, dice oxidante. Profe, ¿Sí? cuando nos dice electrodo sería en mi ecuación de reducción, nosotros la Sí. Sí, nos estamos adelantando un poquitito la semana que viene, pero sí. Pero Se sí, está sí. refiriendo a todo ese par que está reaccionando. A la Perfecto. M-reacción, digamos. Me voy a ir un chiquitina al principio de la clase porque tomé cualquier reacción de estas para explicar. Este tiene un potencial, habíamos dicho, más allá de los potenciales, habíamos propuesto que esto ocurre, esto es la M ecuación de reducción y esta es la M ecuación de oxidación, ¿sí? Ya tenemos los potenciales están acá arriba. Ya habíamos decidido que esta reacción ocurre. Bueno, este que se reduce, ¿sí? Este se reduce y este se oxida. Pero ¿qué pasa? Si yo lo quiero mirar, estos dos ocurren de la mano, ¿sí? No puede haber una reducción sola o una oxidación sola. Por eso son reacciones de óxido-reducción o redox, porque van las dos juntas. Entonces, el que se reduce, ¿sí? Esta es la misma ecuación de reducción, obliga a que otro se oxide, ¿sí? Entonces, la misma ecuación de reducción se dice que tiene poder oxidante. Voy a poner acá, poder oxidante. Porque él mismo se reduce, pero obliga a que otro se oxide, ¿sí? Y cuando miro el de oxidación, ¿sí? La misma ecuación de oxidación, para que cuando libera estos dos electrones, obliga a que otra reacción, otra hemireacción, se reduzca. Entonces, la hemireacción de oxidación tiene poder reductor. ¿Sí? Es al revés. El que se reduce tiene poder oxidante, el que se oxida tiene poder reductor, ¿sí? O se dice agente oxidante, agente reductor. Ojo porque eso es medio como un trabalengua, ¿sí? El mismo que se reduce tiene poder oxidante porque obliga a otro que se oxide,
Y el que se oxida tiene poder reductor. ¿Por qué? Porque obliga a otro que se reduzca. ¿Sí? Bien, con eso en mente, Entonces, si estamos hablando de quién tiene un poder de oxidación más alto, es quien tiene un E más alto, sería. claro, el más oxidante, como vos dijiste, va a ser el que tenga mayor potencial de reducción. ¿Sí? No puse ahí el estándar porque acá tenemos pHs que no son los estándares. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Podemos calcular los dos potenciales. ¿Sí? Yo los voy a calcular acá rápidamente. Para el pH 2, la concentración de los oxonios sería 0,01. Para el pH igual a 3, el potencial sería, perdón, la concentración de cationes hidrógeno sería 0,001. Y con esto, esto ya lo saco, para que no se confunda, podríamos ir a calcular el nuevo potencial de NERS. ¿Sí? Lo podemos calcular. Entonces, el potencial va a ser igual al potencial en condiciones estándar menos 0,06 dividido n por el logaritmo de el Q1, tenemos agua líquida, por la presión del oxígeno, igual me decía que era unitaria, pero bueno, presión del oxígeno por la concentración de cationes hidrógeno elevados a la 4. Bien. Copio lo mismo así, ahora pongo los dos resultados. Entonces, en el primer caso, bueno, para los dos, el n sería 4. Este potencial es 1,23. Y acá, cationes hidrógeno 0,01 y acá 0,001. ¿Por qué 4 la constante de Faraday, profe? No, el 4S es por esto. Yo tengo, es el coeficiente estequiométrico. Ah, ok. Ahí está. Y el otro, no, la constante, sí, ya sé que me preguntaste capaz. Este n acá es 4 porque esto es 4. Claro, no, estaba reducida ya esta con el 006. No aparecía más Faraday. Acordate que el 0,06 surge de la constante R, la temperatura que es constante, la constante de Faraday y la conversión entre logaritmo natural y logaritmo decimal, que es 2,3. ¿Sí? Ahí lo puse otra vez por las dudas. Sí, Buenísimo. capaz que es como mucha información junta, perdón. Me estamos mareando un poco. Bueno, entonces si hacen esos cálculos, esto les da 1,11 voltios y 1,05 voltios. ¿Sí? O sea que el que es a pH 2, que tiene un potencial de 1,11 voltios, tiene mayor potencial de reducción, por lo tanto va a ser más oxidante. ¿Sí? O sea que en este caso también sería correcta, porque me dice que el de pH 2 es más oxidante que el de pH 3. Tiene mayor potencial, por lo tanto va a ser más oxidante. Lo pueden analizar de esta manera, por lo tanto también sería correcto. Este es más oxidante. Tiene mayor potencial, por lo tanto esta también sería correcta. Profe, a mí, va, el de arriba me dio 1, 2. Antes también me había dado un valor distinto. Capaz que estoy haciendo algo mal en la cálculo. El logaritmo en base 10, ¿no? Sí, sería, probemos, 1 dividido 0,01 a la 4
Eso el logaritmo por menos 0,06 dividido 4 más 1,23. No, medio 1,11. Ah, no, no sé. ¿Elevás? Ahora. ¿Te acordaste de elevar a la 4 ahí? Ah, eso. Ahí está. Ah, Ahí está. bien. Profe, a mí me quedó una duda en el anterior, si puede dar vuelta, por favor. No, está en otra hoja, espérate. El anterior era este, sí. No, sí, me quedó la duda de por qué usamos la concentración del catión oxonio y después la expresamos como la del catión hidrógeno, digamos. En realidad, porque acá lo tenemos simplificado. Acá podríamos poner oxonio más 2 electrones más de hidrógeno más agua, sería. Para no poner todo eso, directamente lo vas a encontrar simplificada acá. ¿Sí? Porque acá no aparece el oxonio, aparece el catión hidrógeno. Es como que acá en estas tablas, todo lo que te aparezca como oxonio, en realidad lo tenés simplificado como catión hidrógeno. Fíjate, está acá. Ah, acá viene el Acá. libro que igualan las concentraciones, dice que son iguales. Claro, es como una simplificación, en realidad, pero serían los oxonios eso en realidad. Considerarlo como lo mismo. Buenísimo. Muchas gracias. ¿Verdad? Bueno, lo pueden hacer así, de esta manera, probando con los numeritos, y si no, la otra que pueden hacer, que capaz que a ustedes les gusta más, en la presión de hidrógeno, de oxígeno acá no puse nada porque me decía que era presión unitaria, o sea, es una atmósfera para los dos casos. Por eso no reemplacé por ningún número, o sea, lo tomé como uno. Bueno. La otra opción que tenemos es analizarlo matemáticamente. ¿Sí? Del pH 2 al pH 3 me voy a ir, siempre voy a hacer la relación, voy a empezar, tomo como base el 2 y qué pasa cuando me paso pH 3. La concentración de catión hidrógeno disminuye. ¿Sí? De pH 2 a pH 3 disminuye la concentración. Si divido el 1 por un número más chiquitito, todo esto va a ser más grande. ¿Sí? Le aplico el logaritmo, igual va a seguir siendo más grande. Lo multiplico por un número, igual, logaritmo y multiplicado por un número igual va a seguir siendo más grande. Este n es una constante, y entonces le voy a restar. Voy a pasar acá. A una constante, que sería esta, constante porque el número no va a variar, menos un número que es más grande. Por lo tanto, este potencial tiene que hacerse más chiquitito. ¿Sí? O sea, es lo mismo que nos dio acá, con números, nada más que acá lo analizamos así con las flechitas. Entonces, si aumento el pH, disminuyo el potencial, por lo tanto, el primero que yo tenía, que era el de pH 2, va a tener mayor potencial, por lo tanto va a ser más oxidante. ¿Sí? Otra forma de ver. Bien. Y ahora, para cerrar, vamos a hacer un ejercicio así bien integradito. Es corto, pero bueno, es integrado. Solamente un ítem vamos a hacer porque... Acá hay una preguntita de Francesco. Uh-huh. Dice, en el Q podemos mezclar concentraciones y presiones según sea un gas o una solución. Lo que tenés que tener claro, Francesco, es lo siguiente, que nosotros no vamos a complicar demasiado la cuestión, porque vamos a aclarar que cuando tenemos mezclada
gases con soluciones acuosas de concentración conocida, normalmente vamos a tener un sistema abierto y los productos gaseosos o reactivos gaseosos vamos a considerarlos que están a presión de una atmósfera porque tenemos un sistema abierto y se iguala la presión a una atmósfera. No vamos a complicar la vida para trabajar sobre la cantidad de gas que se produce. ¿Está bien? No sé si te queda claro. Sí. Me parece que la pregunta apuntaba a que nosotros siempre venimos haciendo, por ejemplo, el QC todo en concentración, QP todo en presión. Esto se le llama Q heterogéneo, porque como te aparece, o sea, si tenés algo acuoso, lo pones en concentración, si tenés algo gaseoso, lo pones en presiones. Claro, y si tenés las dos cosas, tenés que tener cuidado de ver si tenés un gas y una solución, simplemente considerás la presión a una atmósfera. No vamos a Salvo que el complicar. ejercicio diga otra cosa. Claro, ¿Sí? Puede ser. En este caso justo eran lo considerado unitaria, pero en realidad puede no ser unitaria y te dice otra presión. Pero me parece, por eso digo, que la pregunta apuntaba si podía mezclar en el Q, que no lo habíamos hecho antes, que siempre hacíamos o todo en concentración o todo en presión, si se puede mezclar. Sí, se puede mezclar y se llama Q heterogéneo. Bueno, este ejercicio es bien, bien integradito de todo lo que vimos hoy y todo lo que estuvimos viendo. Ah, está. Era eso, si se podían mezclar. Buenísimo. Bueno, este es el ejercicio, es uno de los ítems del ejercicio 9 de la página 362. Bien. Y este dice, calcula el pH de la solución que resulta luego de la disolución total de 0,54 gramos de metal aluminio con 0,2 litros de solución de sulfato acuosa de sulfato de cobre 2, 0,15 molar. Entonces tenemos como datos los 0,54 gramos de aluminio y los 0,2 litros del sulfato de cobre 2. Concentración 0,15 molar. Bueno, acá hay de todo para integrar, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué tenemos? Primero, quiero saber qué reacción está ocurriendo acá, ¿sí? Después me tengo que fijar cuál es el reactivo limitante. Después me tengo que fijar cuál es el producto y del producto quién me ayuda de esos productos a calcular el pH. ¿Sí? O sea, tengo acá una súper integración de todo lo que vimos bien. Entonces, voy a arrancar por la reacción, ¿sí? Tengo, o me dice en realidad, que el aluminio se va a disolver totalmente con esa solución que le estoy poniendo. Entonces, si el aluminio, igual, por más que no me lo diga, si al aluminio le pasa algo, se va a tener que oxidar porque es un metal, porque no se puede reducir, porque no hay ninguna especie que tenga aluminio -1, -2, -3, o sea que lo único que puede hacer es oxidarse, y el único número de oxidación disponible, además del 0 que tiene aluminio, es +3. Entonces, va a pasar de aluminio sólido, aluminio +3, +3 electrones. Igual esto, si no le sale así, dije yo recién, no importa, se van a la tablita y se fijan qué le puede pasar al aluminio y lo único que van a encontrar va a ser acá abajo, ¿sí? De aluminio, aluminio +3, potencial menos 1,67 voltios. Bien, y después tengo el sulfato de cobre 2.
Entonces ahí, si quieren, busquen, si encuentran el sulfato, para que me ayude para algo, pero así el sulfato solo no lo van a encontrar, lo van a encontrar como ácido sulfúrico, que no nos sirve. Por lo tanto, nos vamos a ir a ver qué hacemos con el cobre. ¿Sí? Entonces vamos a buscar el cobre. La regla está. ¿Sí? Y que aparece acá, de cobre 2 a cobre sólido. Entonces, no me dice que tengo que predecir si esta reacción ocurre o no. Ya me dice que ocurre, pero yo por las dudas me fijo. A ver si eso que me está diciendo ocurre o no ocurre. Entonces digo, esta yo propongo que se reduzca, tiene un potencial de 0,34. Esta estoy proponiendo que se oxida, tiene un potencial de menos 1,67. El potencial que esto, o sea, la de mi ecuación de oxidación tiene un potencial menor que la de reducción. Por lo tanto, eso está funcionando bien, ¿sí? Entonces, sumo estas dos de mis reacciones, porque tengo que ver cuál es la estequiometría de la reacción. Entonces voy a tener 3 electrones, 2 electrones, tengo que multiplicar el de arriba por 2, el de abajo por 3. Entonces, me quedaría. Bien. Esa sería la ecuación que tengo que tener en cuenta para resolver el problema. Bien, entonces esta sería la representación simbólica. Vamos a ir poniendo algunos pasos. Esta sería la representación simbólica de lo que está pasando. La voy a recuadrar un poquitito acá para que no perderla. Para cuando tengamos que hacer la estequiometría. Si no, queda todo muy negro y la pierdo en toda la masa de lo que escribí. Bien. Ahora lo que tengo que ver es cuál es el reactivo limitante, pero necesito saber cuánto tengo de sulfato de cobre 2, porque sé que tengo 0,2 litros, 0,15 molar. Entonces, lo primero que voy a hacer es fijarme cuánto tengo de sulfato de cobre 2, que en realidad a mí lo que me importa es el catión cobre 2. Lo que tenga de sulfato no me importa, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tengo de sulfato de cobre 2? Entonces yo sé que tengo 0,2 litros, 0,15 molar. Entonces quiere decir que en un litro tengo 0,15 moles, o acá escriban lo que quieran, ¿no? De sulfato de cobre 2 o de cobre 2, ¿sí? Porque en realidad ahí es 1 a 1, es lo mismo. Eso en un litro. En 0,2 litros, que es lo que yo tengo, ¿cuánto voy a tener del catión cobre 2? Ahí voy a tener 0, me parece que 0,03. Sí. Sí, sí. 0,03. Bien. Entonces, ahora me tengo que fijar. Ahora sí yo tengo números que puedo comparar los moles de cobre con los gramos de aluminio. ¿Sí? Entonces, ahora sí puedo calcular o puedo determinar cuál es el reactivo limitante. Entonces, ahí voy a necesitar la estequiometría. ¿Sí? Cada vez que reaccionen 2 moles de aluminio, también van a reaccionar 3 moles de catión cobre 2 más. Pero como el dato del aluminio lo tengo en gramos, lo que me conviene es pensar esto en gramos. ¿Sí? El aluminio pesa, o sea, la masa molar del aluminio es 27 gramos por mol. Entonces, 2 por 27 gramos de aluminio, cuando reaccionan, también reaccionan 3 moles de catión cobre 2 más. Pero yo tengo solamente de aluminio, acá elijo cualquiera, o pongo en juego todo el catión cobre 2 más o todo el aluminio. Entonces,
si pongo en juego los 0,54 gramos de aluminio que tengo, voy a usar 0,03 moles de cobre 2 más. ¿Tengo 0,03? Sí, justo. ¿Sí? Entonces acá en vez de reactivo limitante serían cantidades, me di cuenta que son cantidades de este tiempo. Pero bueno, sería como que los dos serían los limitantes. Entonces se me va a gastar todo el aluminio y se me va a gastar todo el catión cobre 2 más. Bien. Ahora, me pide el pH. ¿Quién me ayuda para calcular el pH? Esto no va a estar más. Esto no va a estar más. Lo único que voy a tener en la solución final o en la mezcla final va a ser catión aluminio 3 más y cobre sólido. El cobre sólido no me ayuda en nada. El catión aluminio 3 más está acuoso, o sea que voy a tener catión aluminio 3 más y agua. ¿Qué tipo de catión o qué comportamiento tiene el catión aluminio 3 más? Es Como como un ácido. ácido débil. Ácido débil. Exacto, ¿sí? Y el único problemita es que cuando lo busquemos no lo vamos a encontrar como catión aluminio, lo vamos a encontrar con una acompañado de agua, ¿sí? Entonces, me tendría que fijar ahora cuánto aluminio, catión aluminio 3 más, se va a formar. O sea que estoy acá, lo podría hacer acá directamente. ¿Sí? Cada vez que reaccionen, o esto, lo mismo, porque lo tengo que hacer con cualquiera, total, los dos están en cantidades estequiométricas. Cada vez que tenga que reaccionen 3 moles de catión cobre 2 más, o cada vez que reaccionen 2 por 27 gramos de aluminio, se van a generar 2 moles de catión aluminio 3 más. Entonces, acá tendría 0,02 moles de aluminio 3 más. Bien. Para calcular un pH necesito una concentración de la especie que vamos a poner para ver cómo quedaría en el equilibrio. Todo esto que está acá, lo voy a pensar como que el volumen final es 0,2 litros. Entonces, todo esto que tengo acá, lo tengo en 0,2 litros. Me fijo en un litro, en 0,2 litros. Tengo 0,02 mol de catión aluminio 3 más. En un litro voy a tener 0,1 mol. Entonces esto sería 0,1 molar. Bien. Con esto me voy a ver el equilibrio. Entonces tengo que el catión aluminio 3 más no lo voy a encontrar así en la tabla, sino que lo voy a encontrar como esta especie que aparece acá, que no la tienen que saber nombrar, pero que sería el hexaqua aluminio 3 más, ¿sí? Está acompañado de estas aguas. Que si yo le enfrento agua, esto habíamos dicho que era un ácido débil, una de las aguas que está acá adentro le va a ceder un hidrógeno al agua que está afuera. No sé dónde está ahí. Entonces me va a quedar ahí. Bien. Y acá voy a hacer una aclaración que no me acuerdo si la vez pasada lo hicimos. Vieron que acá me queda esta especie con un 3 más y esta especie me queda con un 2 más. Ojo, porque eso de ninguna manera quiere decir que el aluminio haya cambiado su número de oxidación. Acuérdense que esto es ácido base, ¿sí? Porque a veces lo toman esto como que si fuese una reacción tipo redox. ¿De dónde sale este 3? El catión aluminio tiene número de oxidación más 3. Está acompañado de 6 aguas que no tienen carga, por lo tanto, todo esto me queda con una carga neta de 3 más. Acá tengo el catión aluminio con más 3. Voy a poner acá. Pues termina siendo ese más 3 de ahí. Acá tengo el catión aluminio con más 3, estos aniones oxidrilo con menos 1, y tengo solamente 1, el agua sin carga. Entonces tengo más 3 más 1,
el más 2 que está acá. Pero eso no es el número de oxidación del aluminio. El número de oxidación del aluminio sigue siendo más 3 acá, más 3 acá. Nada más que como yo le acerco un anión, le apantallo una carga y me queda todo esto con más 2. Pero no es el número de oxidación del aluminio. ¿Sí? El número es la carga que tiene esa especie. Bien, y acá planteamos la calcular el pH, el inicial, el cambio y el equilibrio. Inicial tenemos 0,1 acá. Nada, nada. Algo de esto va a reaccionar y se va a formar un poquito de esto y un poquito de esto. Sumo lo que pasa en las columnas. Tendría que plantear el Ka, que sería la concentración de esta especie por la concentración de esta especie dividido la concentración de esta especie. Por lo tanto, lo hago medio rápido porque ya estamos en orden. Sería x cuadrado sobre 0,1 menos x. La K es 1,3 por 10 a la menos 5. Creo que sí. Bien. Y habíamos dicho que si el valor de la K era menor que 1 por 10 a la menos 4, esta x de acá la podíamos despreciar. ¿Es obligación? No, no es obligación. Si quieren la desprecian para hacer más rápido el cálculo, y si no, plantean toda la resolvente. Entonces acá la x es igual a 0,1 por ¿sí? Que esto sería la concentración de oxonios, que es lo que me importa porque es lo que voy a con eso voy a calcular el pH después. Todo eso me da 1,14 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, el pH, que es el menos logaritmo de la concentración de oxonios, va a ser 2,94. ¿Sí? Como que le hice rapidísimo porque, bueno, no me quería pasar de la hora. Pero bueno, fíjense que acá integramos todo. ¿Sí? Tenemos dos cantidades, una masa y un volumen de una determinada concentración. No sé cómo reaccionan. Bueno, por oxidorreducción planteo cuál es la reacción. Ya sé cuál es la representación simbólica de lo que está pasando, puedo saber la estequiometría. Me fijo cuál es el reactivo limitante. Una vez que tengo el reactivo limitante, calculo el producto que se forma, la concentración del producto que se forma, y de ahí me voy a calcular, mediante ácido-base, ¿sí? Cuál sería la concentración de oxonios y de ahí el pH. ¿Sí? Medio rapidito, pero bueno, para que vean cómo sería un ejercicio bien integrado.